Así que ya una vez iniciada la grabación, vamos a empezar con la tutoría de hoy, que lo primero que vamos a hacer es ver problemas del tema anterior, problemas de la, de los diagramas de fases, y después vamos a ir viendo este, otros temas. Después vamos a iniciar con la teoría del otro tema y vamos a intentar ver si vamos un poco con algunos problemas, a ver si nos da tiempo. Lo primero que tenemos es este problema que dice que use las siguientes presiones de vapor del 1-buteno para calcular la entalpía de vaporización usando un método gráfico o programa de ajuste por mínimos cuadrados. Nosotros vamos a utilizar un método gráfico, así que tenemos aquí las temperaturas y tenemos aquí las presiones relacionadas. Ahora, nosotros tenemos esta ecuación. Tenemos que el logaritmo natural de P es igual a menos delta H de vaporización entre R por 1 entre T más C. Esta es como un tipo constante que tiene la ecuación que aquí tenemos, que es como la ecuación de Clausius-Capellón. Así que si vemos, nosotros podemos relacionar a una una ecuación lineal que es igual a y es igual a mx más b, en donde y va a ser igual al logaritmo natural de p, x va a ser igual a 1 entre t y la m va a ser igual a menos delta h vaporización entre r. Así que agarramos los datos que teníamos aquí en el ejercicio, estos son los mismos copiados los datos. Y básicamente agarramos en cada uno, le ponemos esto 1 entre t, porque veo que la x es 1 entre t, y la y es logaritmo natural de p, así que nosotros vamos sacando el logaritmo natural de estas presiones. Así que este 1 entre t por ejemplo, 1 entre esta temperatura, este valor es 1 entre esta temperatura, este valor es 1 entre esta temperatura, y así siguiendo con las demás. Y la del logaritmo natural de P es básicamente que tenemos esta presión, así que este es el logaritmo natural de esta presión, este es el logaritmo natural de esta presión, este es el logaritmo natural de esta presión y así. Y utilizando el método de ecuación lineal en la calculadora, que supongo que ya saben cómo graficar en la calculadora, si no, o para sacar este tipo de ecuaciones, pero si no, por lo menos en la mía, que es de las más viejitas, es con mode 3, 2, añadimos los datos y ya después vamos haciendo la parte de regresión lineal. Entonces, ya con estos datos en la calculadora y haciendo la regresión lineal desde la calculadora, determinamos que la y es igual a menos 2752,020972 x más 1 más 10,81. Esa es lo que tenemos de la ecuación. Así que, como sabíamos, el valor de m va a ser igual a menos delta h vaporización entre r. Así que tenemos este valor de m que va a estar en Kelvin. Ojo esto que está en Kelvin por culpa de que si vemos acá, el valor de m va a tener que estar en Kelvin para que todo esto vea que esto es Kelvin a la -1. Así que para que todo esto dé adimensional, es decir, que no tenga dimensiones, el valor de m va a tener que tener unidades de Kelvin y nada más determinamos el valor de f, que despejamos esta ecuación de acá, en donde delta H vaporización va a ser igual a menos, que tenemos un menos acá, entonces este menos pues tiene que pasar a multiplicar al otro lado, bueno, se va a cancelar de esa manera, menos m por r, básicamente, así que aquí tenemos sustituir los valores, y nos da que tenemos un delta H vaporización de 2200, de 22.880, y este sería el primer problema. ¿Alguno duda con este problema? Creo que este es relativamente bastante sencillo. Sí, todo claro, claro. Creo que no lo escuché todo bien. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, creo que lo escuché.
Ahora vamos con este. En este, incluso lo voy a hacer un poquito menos. Este, quise hacer algo como de que identifiquemos fases y que se me digan los grados de libertad. Así que, si quieren, me puede decir, por ejemplo, cuántas fases hay en el punto negro y cuántos grados de libertad tiene. ¿Cuántas fases tenemos aquí en el punto negro? Bueno, por si acaso aquí en el punto negro lo que tenemos es solo una fase porque vemos que está solo en la parte sólida, así que tenemos una fase. Y de los grados de libertad, vemos que este puede estar dependiendo de la presión, dependiendo del sólido. O también lo que podemos hacer es, recordemos que los grados de libertad, si no me equivoco, tiene esta ecuación, que no me acuerdo bien cuál era la, espera. Pero básicamente la ecuación de los grados de libertad es que vamos a tener, este, bueno, recordemos que esto es un componente puro, así que creo que los grados de libertad es igual a F, es igual, pero que es que no puedo poner el igual, es igual a C menos, es que no me acuerdo bien cómo era la ecuación, cuáles eran las propiedades, pero básicamente tenemos una fase y esto va a estar relacionado a 2 grados de libertad. No me acuerdo bien cuál era cuál era el nombre, espera, bueno, a ver. Sí, tenemos de que F va a ser igual a C, F va a ser igual a C menos P más 2, en donde C es el componente, la cantidad de componentes, y P va a ser el número de fases que tenemos. Así que desde aquí vamos a ir viendo cuáles son los grados de libertad. En este caso, recordemos que tenemos una sustancia pura, que es el oxígeno, que es el CO2, tenemos una sustancia pura, así que va a estar va a ser constantemente un uno, y lo que hay que ver es cuánto se va teniendo los otros. Por ejemplo, para la parte, entonces esto sería, por ejemplo, para este caso sería uno menos uno más 2, entonces nos da 2 grados de libertad. Para el blanco vemos que tenemos dos fases, porque vea que está como un intersecto como entre el punto del sólido y el punto del líquido. Así que tenemos dos fases. Por ende, al tener dos fases, vas a tener simplemente un grado de libertad. Por esto mismo de que podemos verlo de esta otra manera o podemos verlo desde la parte desde la parte de esta ecuación, en donde vamos a tener uno menos 2, esto nos va a dar menos uno más 2, entonces nos va a dar uno. En el azul vemos que está en el punto triple, así que tenemos tres fases. Así que al tener tres fases vamos a tener 0 grados de libertad. Porque bueno, podemos también verlo esta ecuación, va a ser uno menos 3, uno menos 3 va a ser igual a menos 2 y esto más 2 va a ser igual a cero, así que vamos a tener 0 grados de libertad. En el punto verde vemos que también tenemos dos fases, no es que está entre la fase líquida y la fase gaseosa, y tenemos dos fases, así que igualmente vamos a tener simplemente un grado de libertad.
Y en el punto amarillo vemos que está justo en el punto crítico. Al estar justo en el punto crítico vamos a tener 3 fases. Y igualmente vas a tener 0 grados de libertad. ¿Alguno duda con este problema? Esto fue como una parte un poco más teórica, práctica. ¿Me escucha? Sí, sí, lo escucho. Ahora sí. Sí, no, Sí, está claro. ok, ok. Recuerden esta fórmula que les puede servir mucho para la parte de grados de libertad. Que ya vamos con los que están un poquito más bonitos. Tenemos este problema que dice que el tetracloruro de carbono se funde a 250 Kelvin. La presión de vapor líquido es 10.593 pascales a 290 Kelvin y 74.518 pascales a 340 Kelvin. También se nos comenta que la presión de vapor del sólido es de 270 pascales a 232 Kelvin y 10.092 pascales a 250 Kelvin. Y se nos pide que calculemos la entalpía de vaporización, la entalpía de sublimación, la entalpía de fusión, que calculemos el punto de ebullición normal y el punto de evaporación y el delta S de evaporación en el punto de ebullición. Así que va a ser a la temperatura que encontremos en el punto de ebullición normal. Y que calcule también la presión y la temperatura en el punto triple. O sea, tenemos bastantes cosas para hacer. Lo primero que todo es que vamos a tener la ecuación de Kressos-Capeiron, que va a tener aquí logaritmo natural de P2 entre P1 es igual a menos delta H vaporización. Vea que primero vamos a trabajar con la vaporización, que 1 entre T2 menos 1 entre T1. Así que, ¿cómo lo vamos a ver? De que a la presión 1, que va a ser igual a la de 10.589, vamos a tener esa temperatura 1 que era igual a 290 Kelvin, y a la presión 2, que es igual a 74.518 pascales, vamos a tener la temperatura 2, que es igual a 340 Kelvin. Uy. Así que vamos a venir acá y vamos a sustituir los valores en esta ecuación que tenemos aquí. Y sustituyendo los valores, y yo lo hice con calculadora, con la opción de ChipSolCal, podríamos también despejarla pasando esto a multiplicar y pasando todo esto a dividir y multiplicar todo esto por menos 1. También se puede hacer de esa manera, pero yo decidí utilizar la calculadora, que me parece un método un poco más sencillo, más rápido. Entonces, aquí tenemos el valor de delta H vaporización, que es igual a 32.068,34 joules entre mol. Y aquí ya tenemos el delta H vaporización. Ahora, vamos a hacer el de sublimación. Para no confundir con los demás, yo lo que hice fue hacerlo con que vamos a tener presión 3 y presión 4 y temperatura 3 y temperatura 4, que va a ser igual a las que se nos comentaron anteriormente. Entonces recordemos que se nos comentaba que en el estado sólido tiene una presión de 270 pascales y tiene una temperatura de 232 Kelvin. Y a una presión de 10.092 pascales hay una temperatura de 250 Kelvin. Así que de igual manera sustituimos los valores acá en la fórmula que tenemos aquí, que va a ser exactamente esta misma fórmula acá, pero con diferentes tipos de valores y con diferentes subíndices, por decirlo de alguna forma, porque como vemos que estamos utilizando las presiones de vapor en estado sólido y los primeros eran para estado líquido. Y recuerden que el líquido va a ser los que nos van a dar los entalpías de vaporización y el sólido nos va a dar las entalpías de sublimación. Así que sustituimos los valores, igualmente con la calculadora, con la opción de chip sol, determinamos
que la entalpía de sublimación es igual a 37.434,23 joules entre mol. ¿Ok? Así que ya ya calculamos la entalpía de vaporización y la entalpía de sublimación. Ahora necesitamos calcular la entalpía de fusión. ¿Cómo calculamos la entalpía de fusión? Esta es muy sencilla. Recordemos que la entalpía de fusión va a ser igual a la entalpía de sublimación menos la entalpía de vaporización. Ustedes se pueden acordar de esa manera también por las tablas de vapor, de que más o menos se veía, este, había una que era el resultado de la resta de las otras o la suma de las otras. Así que básicamente la entalpía de fusión es igual a la entalpía de sublimación menos la entalpía de vaporización. Así que sustituimos los valores que tenemos acá, la entalpía de sublimación que es igual a 37.434,23 joules entre mol, y la entalpía de vaporización que es igual a 32.068,34 joules entre mol. Y tenemos esta entalpía de fusión que tenemos un valor de 5.365,98 joules entre mol. ¿Ok? Hasta aquí todo claro. Sí, todo bien. Ok. Así que, ¿qué necesitamos ahora para calcular? El punto de ebullición normal y la entalpía de vaporización en el punto de ebullición. Ok. Para calcular el punto de ebullición normal, primero necesitamos la entalpía de vaporización. Y ojo lo que necesitamos acá. Necesitamos una presión que va a ser la presión 1 porque vamos a trabajar con entalpías de vaporización, ¿ok? Vamos a trabajar con la entalpía de vaporización y de a partir de esa entalpía de vaporización vamos a intentar calcular la temperatura de ebullición. Así que, ¿qué necesitamos? El tetracloruro de carbono, vamos a trabajar con esta presión de vapor líquida. Esta va a ser como nuestra presión 1 y esta va a ser como nuestra temperatura 1. Pero, ojo que la segunda presión se nos está pidiendo aquí que sea en el punto de ebullición normal. ¿Cuál es el punto de ebullición normal? El punto de ebullición normal es cuando se encuentra a una atmósfera. Es cuando se encuentra, es la temperatura de ebullición que hay a una atmósfera. Así que, ¿cuánto sería eso? Vemos que acá lo que se comentó es que tenemos que la presión número 2 que es igual a 101.325 pascales, es la presión atmosférica. ¿Ok? Y en este caso, disculpe que dije que se podía trabajar. Básicamente, lo que quería comentar es que yo en este momento estoy trabajando con esta presión de vapor líquida. Yo estoy trabajando con esta presión de vapor líquida a esta temperatura. Pero usted también podría trabajar con esta otra y les tendría que dar el mismo resultado. ¿Ok? Yo decidí trabajar con esta otra, pero lo que quería comentar antes era que ustedes pueden trabajar si quieren en vez de poner que la temperatura o que la presión 1 es igual a 74.518 pascales y la temperatura 1 es igual a 340 Kelvin, ustedes pueden haber puesto que la temperatura o que la presión 1 era igual a 10.593,39 pascales. Y la temperatura 1 iba a ser 290 Kelvin, e igualmente les tendría que dar, les tendría que dar el mismo resultado. Es más, yo lo hice, yo cuando calculé, bueno, yo hice este cálculo, también lo hice con la otra y sí me dio el mismo resultado. Pero aquí yo decidí trabajar con esa. Lo importante aquí es que la presión de vapor en estado líquido, en este caso, para trabajar con la entalpía de vaporización, la presión y la temperatura tienen que estar relacionadas entre ellas. Eso es lo más importante que tenemos acá. Así que tenemos que esa presión, esa temperatura. Y la segunda, recordemos que, bueno, vamos a buscar la temperatura número 2 que va a ser igual a la temperatura en ebullición, en el punto normal.
y va a estar relacionada con la presión número 2, que es la presión atmosférica. Así que aquí tenemos la nueva ecuación, que va a ser exactamente la misma ecuación de casus Capeirum, que es igual al logaritmo natural de P2 entre P1 es igual a menos delta H vaporización entre R por 1 entre T2 menos 1 entre T1. Así que vamos a venir aquí y vamos a sustituir valores. ¿Ok? Vamos a sustituir valores de los que ya teníamos. Ya tenemos la entalpía de vaporización, ya tenemos la presión número 2, que es esta acá, la presión número 1, que es esta acá, la temperatura 2, que es lo que estamos buscando, y la temperatura número 1, que es lo que ya también habíamos determinado. Entonces, ¿yo cómo lo calculé? Yo lo calculé con la calculadora Colación ChipSolCalc, y lo calculé con la calculadora, y me dio que tenemos una temperatura 2 de 349,6 Kelvin, que esta sería la temperatura de ebullición normal. Y como ya dije antes, ustedes aquí hubiesen podido poner la otra presión y la otra temperatura que yo comenté antes, que si no me equivoco es 10.539 pascales y la otra temperatura es igual a 190 Kelvin. Es decir, estas de acá, estas dos de aquí, las pudieron haber puesto en estas de acá y les hubiese tenido que dar el mismo resultado. Dios. Y sí, sí lo hice, o sea, sí, sí lo realicé para comprobarlo y sí, sí da el mismo resultado. Y para lo que habíamos, y para lo que también se nos pedía, que era la entalpía de vaporización, de sublimación, perdón. Así que, para determinar la entalpía de vaporización, también se nos pidieron la entalpía de vaporización, yo no sé por qué aquí puse sub cuando era vaporización, pero esta es la entalpía de vaporización, así que la entropía de vaporización, perdón. Así que la entropía de vaporización, tengan en cuenta que esta es la entropía de vaporización. Esto es como si esto estuviese un VAP aquí abajo, no un sub, tendría que ser un VAP. Es igual a delta H vaporización entre la temperatura de vaporización. Así que la de vaporización, la entropía de vaporización, disculpen aquí que lo haya puesto mal. No es porque en el momento pensé que era no es porque puse la de sublimación. Es igual a 32.068,84 joules entre 349,6 Kelvin. Y nos da que la entropía de vaporización, recordando que esta sería la entropía de vaporización y no la de sublimación, es igual a 91,73 joules entre mol por Kelvin. ¿Quedó claro hasta el momento del ejercicio? Sí. Ok. Y ahora, también lo que se nos pedía era que calculemos la presión y la temperatura en el punto triple. Así que, para determinar esto, recordemos un poco lo que vimos la semana pasada, que esto habíamos hablado la semana pasada, que las presiones de líquido y de sólidos van a ser iguales en el punto triple. Así que tenemos que el logaritmo natural de la presión en el punto triple del líquido entre el P0, recordemos que este P0 es una presión estándar, que en este caso, como estamos trabajando con pascales, va a tener un valor de un pascal, que esto es para que simplemente tengamos todo de manera dimensional, va a ser igual al logaritmo natural de la presión 1 del líquido entre P0 menos delta H vaporización entre R entre 1 entre la temperatura en el punto triple menos 1 entre la temperatura en el punto 1 en el líquido. Y vas a tener exactamente lo mismo, pero para el sólido, en donde el logaritmo natural del punto triple en el sólido entre la presión estándar es igual al logaritmo natural de la presión 1 del sólido entre la presión estándar, que va a ser igual a menos delta H por menos delta H de sublimación, o en este caso con el sólido es sublimación y con los líquidos es vaporización, entre R por 1 entre en la temperatura en el punto triple menos 1 entre la temperatura 1 en el sólido.
Así que aquí lo que es que se igualan, aquí se igualan las, las ecuaciones. Aquí sí, aquí de esta manera se igualan, donde el logaritmo natural de la presión en el punto triple y todo esto. Aquí lo que se hace es que las igualamos, estas dos ecuaciones de acá, todo lo que tenemos aquí, donde el logaritmo natural de la presión 1 del líquido entre la presión estándar menos el logaritmo natural de la presión 1 del sólido entre la presión estándar menos delta H de sublimación entre R por la temperatura 1 del sólido más delta H de la vaporización entre R por la temperatura 1 del líquido, esto es de acá, es igual a menos delta H vaporización menos delta H de sublimación entre R por la temperatura del punto triple. Así que la temperatura en el punto triple va a ser igual a delta H vaporización menos delta H sublimación entre R por logaritmo natural de P1 líquido entre P0 menos logaritmo natural de P1 sólido entre P0, que ahora vamos a ver cuáles son estas presiones de acá. Ahorita vamos a ver cuáles presiones son. Menos logaritmo natural de sublimación entre R por T1 sólido más delta H vaporización entre R por T1 líquido. Así que aquí las tenemos. La presión cero, esta presión estándar es igual a un pascal. Recordemos que lo habíamos visto, que es para que todo esté de manera dimensional. Así que ponemos que es igual a un pascal. La presión 1 en el líquido es igual a la de 10.539 pascales. Y la presión 1 en el sólido es igual a la de 290 pascales. ¿Cómo yo sé esto? Muy fácil. Son las primeras que están aquí. Vea que le decía que la vaporización del líquido, de vapor del líquido, es igual a 10.539 pascales, entonces esta sería la presión 1 del líquido. Y para el sólido es igual a 270 pascales. Esta sería la primera presión que aparece, así que sería la presión 1 para el sólido. Así que estos son los que tenemos acá. Ahora, la temperatura 1 del sólido es entonces igual la temperatura relacionada con esta presión de vapor. Así que va a ser igual a 222 Kelvin. Y la temperatura 1 del líquido va a ser igual a la temperatura relacionada con esta presión de vapor, que va a ser entonces a 290 Kelvin. Así que, como vemos, es lo que tenemos acá. Y bueno, la presión de vaporización es igual a 32.668,84 joules/mol y la de sublimación es igual a 37.434,23 joules/mol. Y sustituimos los valores los valores que conocemos aquí, los sustituimos en esta ecuación de acá. Que bueno, que recordemos que el valor de EV es 8,314 joules entre mol por Kelvin. Y ya una vez sustituidos los valores, tenemos estos valores acá y nos da que la temperatura en el punto triple es igual a 264 Kelvin. Aquí me faltó poner la unidad. Esto es un error mío, pero aquí nada más hay que poner como que esto es un Kelvin, ¿ok? Aquí tenemos, esto es igual a 294 Kelvin. 264 Kelvin. Ahora, una recomendación que yo les voy a hacer, desde ahora se las sabía, ¿cierto? En esta ecuación vemos que es muy grande, ¿ok? Así que poner todos estos datos en la calculadora es probablemente que no les va a funcionar. Probablemente no se los va a dar, no les va a dar para poner todos los datos en la calculadora. Es más, cuando yo lo hice, no me dio para poder poner todos los datos en la calculadora. Así que, ¿qué hice yo? Primero, determiné todo lo que tenemos acá abajo en el denominador. Determiné todo esto de aquí. 8,314 por logaritmo natural. Pero vea que, por ejemplo, usted puede poner el logaritmo natural y poner la, bueno, la fracción y poner 10.000
10.534 pascales entre 1, lo puede hacer de esa manera, pero vea que el 1 va a ser igual a 10.584, lo que va a estar dentro del 89, perdón, lo que va a estar dentro del logaritmo natural. O sea, va a ser igual a 10.589. Así que, ¿qué les recomiendo yo? Ponga el logaritmo natural de 10.589. Y miren que le poner la fracción y poner el 1. Lo mismo para esta. Y ya con esta técnica, ya ahí sí les puede dar para poder escribir todo esto después. Recuerden que esos resultados ustedes los pueden, porque usted ya determina los resultados de todo lo que está aquí abajo. Entonces después pone una fracción, pone la opción de ANS, que es la que significa bueno, significa answer, supongo, no sé, que es la que le da el último resultado que se obtuvo. Y, y nomás se la divide a esta resta de acá. Y ahí sí ya les va a dar el valor que tenemos, que es igual a 264 Kelvin. Y bueno, y ahora para la presión en el punto triple, tenemos de nuevo la ecuación de Clausius-Capeyron, que entonces es igual al logaritmo natural de la presión en el punto triple entre la presión 1 es igual a menos delta H vaporización entre R por T2 entre T1. Ahora, algo importante, tenemos dos datos. Vamos a utilizar la entalpía de vaporización, lo mismo que en este caso de acá. Recuerden que yo antes aquí utilicé la entalpía de vaporización, aquí. Yo utilicé la entalpía de vaporización para determinar el punto de ebullición normal. Pero aquí yo utilicé como P1 esta presión relacionada a esta temperatura. Ahora, en este caso, para cambiar y para que vean que sí se puede, estoy utilizando como P1 esta presión de 1589 pascales a esta temperatura 1 que es igual a 290 Kelvin. Es decir, esta de acá, esta que tenemos aquí. Ustedes también podrían utilizar esta otra en esa otra ocasión y les debería dar de igual manera, pero en este caso yo estoy utilizando la otra para que vean que se pueden utilizar ambas, siempre y cuando esté relacionada a la entalpía de vaporización. La entalpía que se vaya a utilizar es la vaporización. Así que tenemos esto y la temperatura 2 va a ser igual a la temperatura en el punto de ebullición, porque el punto triple, ¿verdad? Porque nosotros estamos buscando la presión en el punto triple. Así que la temperatura 2 va a ser igual a la temperatura en el punto triple. Así que sustituimos los valores, logaritmo natural de la presión en el punto triple entre 10.589 pascales es igual a menos 32.068,84 joules entre mol entre 8,314 joules entre mol por Kelvin y bueno, uno entre la temperatura en el punto triple que es igual a 264 menos uno entre 290 Kelvin que es igual a la temperatura relacionada a esta presión. Ahora, ¿qué vamos a hacer esto? Nosotros lo que primero vamos a hacer es determinar todo este valor de acá. Nosotros determinamos este valor de acá, que nos va a ser un valor adimensional, por cierto. Tener en cuenta eso, que esto va a dar de manera adimensional. Y nos va a dar este valor de menos 180,3099. Ahora, tenemos esta nueva ecuación. Logaritmo natural de la presión en el punto triple entre 10.539 pascales es igual a menos 10.039, 1,33099. Así que, ¿qué vamos a hacer? Con la calculadora vamos a hacer la opción de chips or cap, entonces ponemos logaritmo natural, en la calculadora pondremos este como un valor de x entre 10.539 es igual, ¿y qué pondría yo? Yo como esto lo acabamos de calcular, esto aquí, yo pondría la opción de ANS. Yo pondría esta opción de ANS para que me dé el valor más exacto que podamos tener. Y con esta función nos va a dar que la presión en el punto triple es igual a 2.843,92 pascales. Ya, o sea, se puede también hacerla elevando esto, cada uno elevando, haciendo bueno, elevando a Euler y despejarlo de esa manera, pero yo siento que lo más fácil es hacerlo de esta otra manera. Así que, ¿alguno con este ejercicio? Todo claro. Sí. Fue para
probarlo aquí en la calculadora un poquillo ahí a lo... Sí, básicamente les tendría que dar un resultado si ustedes se ponen a hacer la operación, o sea, lo pueden hacer de las dos maneras si quieren ponerse a despejar. Yo siempre prefiero utilizar la opción de la calculadora y sé que Guillermo ya sabe que se puede hacer con la calculadora, entonces creo que deja, no, usted tiene que especificarle que lo hizo con la calculadora. Así que ya después de pasar ese problema, que la verdad era un problema curiosito, vamos con otro que está también medio curioso. Dice, use las presiones de vapor para el CNN2, para el C2N2. Ya no sé qué es eso. La verdad no me acuerdo qué era eso. Qué era ese compuesto químico. Los, dada la siguiente tabla para estimar la temperatura de... dada la siguiente tabla para estimar la temperatura y la presión en el punto triple y también las entalpías de fusión y vaporización y sublimación. Ahora, vea que se nos está pidiendo temperatura y presión en el punto triple, pero que también se nos está pidiendo entalpías de fusión, vaporización y sublimación. Y tenemos que son fases sólidas y la presión en torr de vapor en las fases sólidas. Y tenemos fases líquidas y las presiones de vapor en torr en las fases líquidas. Ojo con algo, nosotros estamos haciendo esto de esta manera, pero también nos lo pueden pedir desde una tabla de vapor. Nos pueden decir, a partir de esa temperatura, busque la presión, busque temperaturas así a partir de tablas de vapor. Aquí no nos están dando por, por tablas, o sea, como un gráfico, por decirlo de alguna forma. Pero también se nos puede dar por tablas de vapor y también nos pueden poner a buscarlo por tablas de vapor. Así que tengamos en cuenta eso. Pero bueno, ya aquí con esto, o sea, estos mismos datos se deberían de buscar en una tabla de vapor y se deberían de poder encontrar. Aquí con esto tenemos, yo lo hice de esta manera, ¿ok? Yo lo sinteticé de esta manera para que tengamos un poco más claro qué es lo que cómo lo vamos a trabajar. Ojo que vamos a ir, por cierto, aquí se nos dice que necesitamos estimar la temperatura y la presión en el punto triple y también las entalpías de fusión, vaporización y de sublimación. ¿Cómo lo vamos a trabajar con nosotros? Recuerden que aquí no es que nos están pidiendo un orden específico, así que primero vamos a estimar entalpías, primero vamos a determinar valores de entalpías y ya después vamos a determinar valores de temperatura y de presión en el punto triple. Así que como hice yo, lo sinteticé de esta manera, donde en el sólido tenemos una T1, que es esta de acá, pero en Kelvin. Así que yo lo que hice fue directamente sumarles a todos 200 sumar a todos los valores que tenemos acá, 273,15, y tenemos los valores en Kelvin. Así que esta es esta temperatura 1 y la presión si las podemos trabajar en torr. Eso no debería de cambiar, eso no debería cambiar nada de los valores. Así que, así que sí, los podemos trabajar en torr. Así que básicamente tenemos de que la temperatura 1 en Kelvin, que es esta de acá, en Kelvin, y esta presión de acá, que va a ser la presión 1. También en el sólido tenemos la temperatura 2 en Celsius, así que aquí tenemos el valor en Kelvin, y esta presión 2 que es la que tenemos en torr, que es la presión número 2. En líquido tenemos la temperatura 3 que es esta, pero en Kelvin, que es igual a 240,15, y en la presión 3 que va a ser los 400 torr. Y también en el líquido tenemos la temperatura 4 que es igual a 252,15 Kelvin, que es esta, pero en Kelvin, y la presión 4 que es igual a 760 torr. Yo lo hice de esta manera porque vamos a recordar que para algunas vamos a trabajar que para determinar el delta H sublimación lo vamos a hacer con las presiones de vapores y las temperaturas en el estado sólido
y las de vaporización lo vamos a hacer en las que estamos con el estado líquido. Así que vamos a primero determinar delta H sublimación, donde delta H sublimación va a ser igual al logaritmo natural, la ecuación de clases Capeyron que ya lo hemos comentado tantas veces, logaritmo natural de P2 entre P1 es igual a menos delta H sublimación entre R por 1 entre T2 por 1 entre T1. Así que sustituimos los valores. Vean que la presión, o sea, usted las podría pasar a pascales, las podría pasar, no sé, a atmósferas, a lo que quiera, pero se van a dividir entre ellas, así que va a dar exactamente igual para el mismo resultado. Así que con esto y con la calculadora, puedo determinar que la delta H sublimación es igual a 32.557,07 joules entre mol. ¿Ok? Ahora necesitamos sacar la delta H vaporización, que para determinar la delta H vaporización va a ser con estas presiones de acá y con estas temperaturas de acá, en que va a ser la misma ecuación de clases Capeyron, empezó a ser igual a la presión 4 entre la presión 3 es igual a menos delta H vaporización entre R y relacionamos la temperatura 4 y la temperatura 3 entre ellas. Así que sustituimos los valores, aquí tenemos sustituimos los valores que es igual a, bueno, los valores que teníamos acá, son estos de aquí, los sustituimos acá, e igualmente con calculadora determinamos el delta H vaporización que es igual a 29.928,15 joules entre mol. ¿Alguna duda hasta el momento? Todo claro. Ok. Así que tenemos estos datos. Y ahora vamos a determinar, como le dije, vamos a ir como de atrás para adelante, a como venía escrito en el ejercicio, vamos a determinar el delta H de fusión. Así que para determinar el delta H fusión, recordemos que es igual a delta H sublimación menos delta H vaporización. Así que nada más sustituimos los valores, que esto va a ser igual a 32.557,07 joules entre mol menos 26.928,15 joules entre mol. Y nos da un delta H fusión de 5.628,92 joules entre mol. ¿Ok? Así que Así que ya tenemos también el delta H de fusión. Bueno, la entalpía de fusión. Así que ahora, ¿qué necesitamos? Necesitamos estimar también se nos pide que estimemos la presión en el punto triple y estimar la temperatura en el punto triple. Así que en el punto triple, ya habíamos visto antes cuál era la fórmula en el punto triple, así que no le voy a volver a explicar cómo fue que se determinó esta fórmula, porque ya la habíamos conocido desde antes. ¿Qué tenemos? Delta H vaporización menos delta H sublimación es igual a R entre R por logaritmo natural de P1 líquido entre P0 menos logaritmo natural de P1 sólido entre P0 menos delta H sublimación entre R por T1 sólido más delta H vaporización entre R por T1 líquido. Así que, ¿qué tenemos acá? P0 es igual a un toro. Recordemos que necesitamos que esto esté dimensional, esto de acá dentro de los logaritmos, así que P0 va a ser igual a un toro. P1 líquido, vamos a tener este P1 acá, que va a ser igual como el P3, el que está aquí, el primer líquido que aparece, que va a ser igual a 400 torr. Y P1 sólido, vamos a tener el P1 de acá, que es este mismo acá, que es este de aquí, que es el P1 del sólido, como que el primer sólido de la primera temperatura que tenemos. Entonces va a ser igual a 40 torr. Y la temperatura 1 del sólido, recordemos que entonces va a ser la temperatura relacionada a esta presión de vapor, que se va a ser igual entonces a 210,45 Kelvin. Y la temperatura 1 del líquido
va a ser igual entonces a la temperatura relacionada a esta presión de vapor, que es igual entonces a 240,15 Kelvin. Entonces ya con estos valores sustituimos los valores en la fórmula, que aquí están, los todos sustituidos, delta H vaporización menos el delta H de sublimación, R, el logaritmo natural de la presión 1 del líquido entre todo, entre la presión cero, entre la presión estándar, menos 1, que la presión 1 del sólido, que ya sabemos cuál es el valor, entre la presión estándar, la delta H de sublimación entre R por la temperatura 1 del sólido, entre más delta H de vaporización, entre R por por la temperatura del líquido. Y tenemos que la temperatura en el punto triple es igual a 240,3 Kelvin. Entonces, muy parecido a lo que se hizo en el ejercicio anterior, necesitamos determinar cuál es la presión en el punto triple. Así que de igual manera vamos a tener una presión 1 menos un delta H vaporización entre F por una temperatura del punto triple. Bueno, entre una temperatura del punto triple, digamos, estas dos van a estar relacionadas entre ellas, menos una temperatura 1, así que esta va a estar relacionada con ellas. La misma ecuación de Clausius-Capellán que hemos estado viendo. ¿Cuál vamos a utilizar? La que hemos estado haciendo, como que utilizar la primera que se nos da del valor de el líquido. También se puede utilizar estos dos datos de acá, pero en este caso se utilizaron estos de acá, que es igual a 240,15 Kelvin, como la temperatura 1, y la presión 1 se va a utilizar la de 400 torr. Así que ahí tenemos estos valores de temperatura y de presión, y ya sabíamos cuál era el vapor del techo de vaporización, pues ya lo habíamos determinado, y el valor de F también lo conocemos. De igual manera, determinamos toda esta parte que está aquí a la derecha, que da igual a 8,4188 por 10 a la menos 3. Y tenemos aquí el logaritmo natural de P presión en el punto triple entre 400 es igual a este valor de acá, que es el resultado de todo esto de aquí. De igual manera, lo que hacemos es, con la calculadora, debemos de determinar que la presión en el punto triple es igual a 403 torr. Y este sería el ejercicio. ¿Alguna duda con este ejercicio? Todo claro. Ok. Y eso sería lo que tengo para la parte de la unidad 8, que es lo de diagrama de solubilidad. Ahora vamos a empezar con, vamos a irnos acercando un poquito de esto aquí abajo. Ok, espera, voy a poner esto aquí. Ok, esto se va a poder ver bien. Y vamos a irnos a el tema de disoluciones reales. Disoluciones ideales y disoluciones reales. Vamos a ver también que que esta es la presentación del profesor doctor Benet Mora Casal, y vamos a tener como una presentación teórica que creo que no va a ser tan larga, pero vamos a tener una presentación teórica de esto. Así que aquí tenemos esto. Así que lo primero que vamos a tener es la regla de fases, que recordemos que es algo parecido a lo que hemos estado hablando, de que relaciona los grados de libertad, que es igual a este valor f, de un sistema con el número de fases, que es igual al valor de pi, que esto es igual al número de fases que vas a tener, más y el de componentes, que hace igual al número de componentes que vamos a tener. Recordemos que f es el número de variables intensivas que es posible fijar de una forma independiente, o sea, como que el valor de grados de libertad va a ser como la cantidad de propiedades que vamos a poder tener de manera independiente, dependiendo de cuál sea la cantidad de componentes que tengamos o la cantidad de número de fases que tengamos. Vamos a ver algo. Por ejemplo, si tenemos una fase, vamos a hablar de que solo vamos a tener un componente, ¿ok? Uno va a ser igual en todos. Y vamos a tener nada más una fase. Así que esto
puede ser, por ejemplo, un vapor sobrecalentado, o sea, que puede estar en fase de vapor. Vamos a tener también, por ejemplo, una que esté en dos fases, y esto puede ser que esté dentro de la curva de saturación, o sea, recordemos que habíamos visto como que hay una curva, en el tema anterior que hay como una curva, en donde justamente en esos puntos está como saturado, como que puede estar entre líquido y vapor. Entonces puede haber estas dos. O también que si tenemos estas tres fases, y esto va a estar en el punto triple, que entonces vas a tener 0 grados de libertad. Así que tenemos una explicación más o menos de la naturaleza del equilibrio líquido-vapor, que una mezcla de dos sustancias puras va a hervir a una temperatura intermedia entre los puntos de ebullición de cada componente. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, si usted tiene una mezcla de etanol y agua, la mezcla no va a hervir en, al punto de ebullición del etanol, ni va a hervir al punto de ebullición del agua, sino que va a hervir a una temperatura intermedia entre esos dos valores, entre el punto de ebullición del agua y el punto de ebullición del etanol. Así que la temperatura de ebullición de una mezcla va a depender de la composición inicial que tengamos de la mezcla en estado líquido. Es decir, si tenemos más etanol, pues entonces es probable que entonces el punto de ebullición sea menor. Si tenemos, por ejemplo, no sé, 70% de etanol, y recordando que el punto de ebullición del etanol es menor que la del agua, pues entonces es muy probable que si tenemos 70% de etanol en una mezcla de etanol-agua, esa mezcla ebulla a una menor temperatura que si tenemos, por ejemplo, una relación de 50-50 de ambas. ¿Queda claro eso? Sí. Sí. Ok, así que vamos con estos gráficos que son igual al punto de residuo y al punto de burbuja. Ok, estos son gráficos de que relaciona temperatura y la composición de uno de los dos. Ok, ¿qué son los puntos de burbuja? Recordemos que los puntos de burbuja va a ser igual a los puntos y que va a relacionar la temperatura, la presión que va a haber. Vea que aquí, a este lado, tenemos, a este lado tenemos la composición en estado líquido. A este lado del gráfico, vea que aquí lo separa como esta parte de acá. A este lado tenemos la composición en estado líquido, aquí tenemos la composición en estado vapor. Ahora, en esta línea de acá, pues, se le conoce como línea de rocío, ¿ok? Dew line. Se le conoce como línea de rocío. Todo esto va a estar lleno de puntos de rocío. Recordemos que los puntos de rocío son en donde aquí, donde son puntos en donde se empieza a ver el, donde se empiezan a ver gotas, donde se empiezan a ver las primeras gotas en estado líquido. Y en los puntos de burbuja, que son igual a esta línea de burbuja acá, estos puntos de burbuja son los puntos en donde se empieza a ver los primeros estados gaseosos, las primeras burbujas en estado de vapor. Y lo que se nos comenta acá es que las líneas horizontales representan estados de equilibrio que van a cambiar en dirección de la fecha anaranjada al subir la temperatura o también para X. Así que, ¿qué es esto? De que estas líneas horizontales moradas, estas líneas horizontales moradas, a medida que se sube la temperatura, vamos a tener composiciones de equilibrio. O sea, en esta línea vamos a tener como la misma composición de equilibrio que tenemos en esta otra línea morada. Entonces, mientras se sube la temperatura, vamos a tener la misma composición de equilibrio. Y todo esto que está aquí en medio de esto de aquí es una composición que va a haber líquido-vapor. Va a ser una mezcla entre líquido y vapor. Ahora, tenemos también esto relacionado con la presión, en donde esta vez el líquido va a estar como en esta partecita de arriba y el vapor va a estar como en esta partecita de abajo.
Y igualmente tenemos los puntos de residuo en donde empieza, donde cuando se aumenta la presión, podemos ver de esta manera, donde está aumentando la presión, se va generando aquí las primeras líneas de residuo, o sea, las primeras puntos de residuo en donde se va generando las primeras gotas en estado líquido, y aquí donde se va bajando la presión, se va generando como las primeras burbujas, o sea, se va a generar las primeras presiones, se generan las primeras vapores. ¿Queda claro esta parte? Sí, está claro. Ahora tenemos una regla de palanca que son reglas que nos van a relacionar a estos estados de equilibrio que habíamos estado hablando antes. Es una regla de palanca, se le conoce así, que tenemos aquí, recordando que nosotros tenemos el mismo componente. Así que la regla de palanca lo que va a hacer es que, por ejemplo, tenemos una parte en estado líquido y una parte en estado vapor. Sacamos la línea, que tenemos la línea de equilibrio, de composición en equilibrio. Así que tenemos esto acá, el líquido relacionado a su parte líquida, a su fracción líquida, el vapor relacionado a su fracción gaseosa, y todo esto va a ser igual a Z1. ¿Qué significa Z1? Va a ser igual como un promedio entre estas dos. Va a ser como un promedio entre estas dos. Así que recordemos que la líquido vapor va a ser igual a 1. Así que para el estado líquido, Y1 menos Z1 se puede tener entre Y1 entre X1. Y para el estado de vapor, Z1 menos X1 y Y1 menos X1, relacionando estas dos ecuaciones. ¿Queda claro esto? Sí, sí, Ok. Y aquí tenemos un ejemplo que, bueno, eso me lo voy a brincar. Ahora, ¿qué vamos a tener acá? Vamos a ver cómo son los diagramas de, de presiones en relación para sistemas binarios. ¿Ok? Pero vamos a ver algo. Vamos a ver que va a depender mucho de la naturaleza de los compuestos. Vemos en el primero que tenemos una mezcla etanol, metanol-etanol. Es decir, que está a la misma temperatura, o sea, y va cambiando presiones nada más. Es decir, vemos que se comporta de esta manera como muy bonita. Esto es porque ambos son alcoholes, ambos pertenecen a la misma familia química, por decirlo de alguna forma. Así que ambos se van a comportar de esta manera tan bonita. Pero ¿qué pasa si mezclamos acetona y ácido acético? Vemos que ambos son como distintos entre ellos. Digamos, el ácido acético es un ácido y la acetona, pues es una acetona, está en la familia de las acetonas. Entonces vemos que tiene como esta variación de acá. En vez de comportarse de esta manera tan bonita de aquí, al no ser de la misma familia química, va a tener esta variación de acá. Y aquí vamos a ver el ejemplo de que es por ejemplo, el 2-propanol y el agua, en donde vemos que se comporta de manera completamente fea, por decirlo de alguna forma, e incluso acá vemos como que la línea entre el vapor y entre el vapor y entre la línea, bueno, entre las líneas de burbuja y las líneas de rocío, o si no me equivoco, estas son las líneas, aquí vamos a tener las líneas de rocío, espere, para ver, pero aquí lo teníamos, las de vapor, sí. Aquí tenemos las líneas de burbuja y aquí tenemos las líneas de rocío. Digo, aquí tenemos las líneas de rocío y aquí tenemos las líneas de burbuja como que van a converger en un punto. Aquí lo que vamos a tener es un azeótropo. Creo que ahorita vamos a hablar un poco más de los azeótropos, pero para darlos en términos generales, un azeótropo es un punto en donde ambos componentes ebullen a la misma temperatura y a la misma presión. Ellos dos ebullen a la misma, ebullen como uno solo. Es como una mezcla entre ambos. Así que esto puede generar problemas, por ejemplo, cosas como las deshidrataciones, en donde para dar, por ejemplo, ¿por qué se ha visto
que por lo general el alcohol que utilizamos, el alcohol que conseguimos, muchas veces nosotros le hablamos alcohol de 90, pero muchas veces lo máximo que se logra encontrar en la farmacia es alcohol al 96% de grado. No es porque no pueda conseguirse, es porque no se puede conseguir un alcohol al 100%, porque sí se puede conseguir de otras maneras, pero las empresas que utilizan el alcohol, que hacen el alcohol, esto es un dato curioso, este, ellos, ellos lo trabajan principalmente por destilaciones y el alcohol y el agua generan un azeótropo cuando el alcohol se encuentra a un 96%. Así que la máxima concentración que se puede llegar a generar por medio de destilaciones usando para el etanol con el agua, lo máximo que se puede llegar a generar es una concentración de un 96%. Así que es porque después de esa concentración se va a generar, porque si usted intenta subir un poco más la temperatura para ver si logra generar, sacar un poco más de etanol, lo que va a determinar son unas 8 entre el etanol y el agua. Así que lo máximo que se puede generar es esa concentración. Quedó todo claro acá y la explicación un poco de las otras, pero después vamos a hablar un poco más de eso, yo creo. Sí, está claro. Ok, aquí tenemos la misma, pero esta vez con temperaturas, pero igual, vea que el metanol y el etanol, que son de la misma familia química, van todo muy bonito. El ácido acético y la acetona, como que se engorda un poco, y del propanol y el agua, sí que son familias de química muy distintas, pues sí, incluso llega a generar otro isótopo, pero de manera esta vez distinta. No, es la misma acá, pero esta vez como para este lado, porque esta vez con temperatura. Así que, ¿qué vamos a tener, por ejemplo, acá? Vamos a ver, por ejemplo, Este, soluciones ideales. ¿Cuáles son las soluciones ideales? Son cuando las mezclas son muy similares, son compuestos químicamente similares. Aquí, por ejemplo, tenemos el benceno y el tolueno, que ambos son compuestos aromáticos. Así que estas soluciones ideales va a ser que, por ejemplo, la parte que tengamos de tolueno o la caída de tolueno, por ejemplo, entre la presión total, o sea, se va a generar de manera ideal. O sea, por ejemplo, las actividades va a ser la presión de saturación del componente uno entre la presión de saturación del componente 2. Y él va a ser, se va a mantener como constante porque al ser químicamente muy parecidos, así que la presión de saturación entre la presentación de saturación del benceno y la presentación de saturación del tolueno a diferentes temperaturas, como va a hacer que esto se mantenga como muy constante en general durante durante el resto del gráfico. Aquí tenemos otra diapositiva que dice que por lo general una aplicación o extensión de las fórmulas de la mezcla de gases ideales o de una solución líquida o un sólido. Recordemos que una solución ideal la podemos definir que cumple la siguiente manera, que tenemos que el potencial químico ideal de algún componente es igual a la energía libre de Gibbs ideal. Esto es igual a la energía libre de Gibbs más R por X del componente. Y aquí tenemos los coeficientes, que va a ser igual al coeficiente, va a ser igual a X y por FI. Que esto es como que se le conoce como la regla de Lewis y Randall. Que esto lo habíamos hablado un poco, si no me equivoco, fue un poquito creo que en gases reales y también en el tema anterior de diagrama de fases. Todo claro hasta el momento. Sí, Recuerda que estos son componentes de actividades y actividades, pues. Así que para sus soluciones ideales, vamos a ver que no van a depender de la presión. Así que el volumen molar de algún componente ideal va a ser igual al volumen molar del componente en ideal, el delta H va a ser igual al delta H del componente, la entalpía
ser igual, digo, la energía interna va a ser igual a la energía interna del componente, la entropía ideal del componente va a ser igual a la entropía del componente menos F por XY, y el delta entre el potencial químico de ideal va a ser igual al potencial, al la energía libre de Gibbs ideal del componente, que es igual a la energía libre de Gibbs más F por T por el logaritmo natural del componente. Y aquí tenemos un poco también de otras explicaciones, en donde la U ideal va a ser igual a X, X del componente, la sumatoria de X del componente por la UI del componente que tengamos, la sumatoria, en este caso va a ser sumatorias, donde el delta H ideal va a ser igual a la cantidad que tengamos del componente por el, la, por la entalpía que tengamos del componente. La energía interna ideal va a ser igual a la XI por la energía interna del componente, y lo mismo para estos. Aquí vamos a ver algunos ejemplos. Ahora vamos a ver sistemas o soluciones no ideales que se desvían del comportamiento ideal, que puede ser como la ley de Raoult, ¿ok? Que por ejemplo tenemos el tetrahidrofurano y el tetracloruro de carbono. Este se suele comportar un poco desviado. Aquí tenemos el etanol de tolueno, que incluso forma un ácido, pues aquí tenemos etanol tolueno, pero esta vez a diferentes presiones o temperaturas, y también vemos que se comporta como no ideal, por decirlo de alguna forma, y que son como los más comunes. Aquí tenemos las azeótropos, como habíamos hablado antes, que son mezclas que tienen una composición constante durante la ebullición, por lo tanto no se pueden separar por destilación, como ya se había comentado antes. Y vamos ahora con la parte, bueno, la parte de la ley de Raoult, que dice que la fase vapor, la fase vapor es un gas ideal y la fase líquida se comporta como una solución ideal. En la ley de Raoult es como una parte más de como una idealización, por decirlo de alguna forma. Tiene que tener presiones bajas a moderadas, especialmente en químicas semejantes, y la presión de la mezcla se relaciona de forma lineal con las presiones de vapor de los componentes puros. Así que, esta es la presión de la mezcla. Así que va a tener la composición del componente por la composición de saturación del componente. Así que, si queremos determinar la composición, la presión de una, para la ley de Raoult, lo principal quizás puede ser esto, de que si queremos determinar la presión de un componente, va a ser igual a la fracción del componente por la presión de saturación de ese mismo componente. Y para determinar la presión total, vas a tener que sumar la de que va a ser la presión de vapor del componente uno por por la cantidad que tengamos del componente uno, o sea, la parte como la fracción que tengamos del componente uno más la presión de saturación del componente 2 por la fracción que tengamos del componente 2. Ese se nos daría la presión total. Vemos que se puede considerar que son una disolución ideal de benceno y de tolueno, así que que es cómo se va comportando entre, entre las presiones de vapores de benceno, que aquí las tenemos acá, y las presiones de vapores de tolueno. Así que vemos como que se van a relacionar entre ambas y van a dar unas presiones totales. Así que con esa fórmula que habíamos visto antes, podemos ver también la parte de YI, que puede ser la parte de vapor, que hace igual entonces a XI por la presión de saturación uno entre la presión total, porque aquí podríamos relacionar que esta parte se puede ver como que la presión total puede ser igual a, por ejemplo, también la Y digamos, como que podemos ver la ley de Raoult, que es como que la Y que va a ser la componente vapor por la presión total va a ser igual a X del componente que estamos utilizando por la presión de evaporación del componente que estamos utilizando.
sea, dependiendo del componente que se esté utilizando. Recuerden que está ahí, no significa que no se está hablando de un componente específico, sino que puede cambiar dependiendo del componente, o sea, que es como una fórmula general. Así que, de igual manera, recuerden que esto se comporta como una solución ideal, la KI, que es como la composición química, como es como la constante química, va a ser igual a la presión de saturación del componente que estamos buscando entre la presión total, y la actividad va a ser igual a la presión de saturación de uno de los componentes entre la presión de saturación del otro componente. O sea, recordemos que la actividad va a depender de los componentes que se está trabajando. ¿Todo claro hasta el momento? Sí. Sí. Así que, ¿cómo se funcionan las desviaciones positivas o negativas de la función de Raoult? Recordemos que estamos hablando que la función de Raoult funciona para gases ideales o soluciones ideales. Así que, ¿cuáles pueden ser estas? Etanol o etanol. Etanol funciona como una ley de Raoult. Este tipo de gráficos funcionan para una ley de Raoult. El acetona y ácido acético, en cambio, se va a ver como una desviación negativa. O sea, porque se va como para abajo. No es que se va como para esta parte para abajo, entonces se da una desviación negativa. Y el de propanol agua, más bien se da una desviación positiva. Porque más bien se va como para arriba, como que en la pancita se va como para arriba. Así que esos son como esos tipos de desviaciones. Recordemos que a nivel molecular tienen que ser interacciones muy parecidas entre ellas. O sea, tiene que ser la misma interacción química. No sé, por ejemplo, ambas tienen que tener puentes de hidrógeno. O ambas tienen que tener una interacción de Van der Waals. O, por ejemplo, pueden haber casos en donde están interacciones distintas, pero la interacción tiene que ser similar a las interacciones muy entre ellas. Si la interacción AB es mayor de los compuestos que la de los compuestos puros, ocurre una desviación negativa, y si la interacción AB es menor que la de los compuestos puros, ocurre una desviación positiva. ¿Sí? Aquí, bueno, aquí tenemos unos ejemplos, pero eso si no después lo vemos, aunque creo que no nos va a dar tiempo, así que creo que quizás determinamos toda la parte teórica y ya para la próxima semana seguimos con la parte de ejercicios de esta vez del tema 9. Vamos a ir con la ley de Henry. La ley de Henry aplica para gases disueltos en líquidos. Por ejemplo, el agua. Que por ejemplo el agua, vamos a decir que tiene gases dentro de ella. ¿Sí? El gas se considera como un componente supercrítico, eso es bastante importante, así que él se considera como que está funcionando de cierta manera y que la presión parcial de la especie en la fase vapor es directamente proporcional a su fracción molar de la fase líquida. Ojo que la fracción molar del líquido en el gas se calcula con la ley de Raoult. Así que, ¿qué tenemos acá? Vamos a tener una fracción en la fase gaseosa, que tenemos relacionada con una presión total. Esto va a ser igual a una fracción del mismo componente, o que tiene que ser el mismo componente que va a haber en la mezcla en fase líquida por esta H. Esta H es la constante de Henry. Y estas constantes de Henry ya están. O sea, aquí tenemos constantes de Henry disueltas de los gases disueltos en agua a 225 grados. Vemos que tenemos, por ejemplo, el acetileno, el aire, el dióxido de carbono, el monóxido de carbono, el etano, el etileno, el helio, el hidrógeno, el sulfuro de hidrógeno, metano, el nitrógeno, oxígeno, y si seguimos. Pero estas constantes de Henry es este valor de acá, es esta constante de Henry. Y tenemos aquí también el valor de X. Algo muy importante que es que dependiendo de que, por ejemplo, a la temperatura o algo que tengamos, podemos determinar, que bueno, eso lo vamos a ver en la parte más cuando hagamos ejercicios, podemos determinar que se puede decir que, por ejemplo, el agua, si el agua está a 25 grados y una atmósfera, por decirlo de alguna forma, podemos determinar
que el agua, en la fracción molar del agua, en estado líquido, va a ser aproximadamente 1. Esto nos puede servir mucho para cuando hagamos ejercicios. Pero, o sea, la ley de Raoult, lo que hace es, esto, aquí tenemos que la ley molar del líquido en el gas se calcula con la ley de Raoult, o sea, dependiendo de la ley de Raoult que tengamos. Así que aquí vamos a tener ejemplos que si no después vamos a ver si nos da tiempo a hacerlos. Bueno, creo que hoy no, como ya lo había comentado antes. Pero aquí también tenemos la modelo de soluciones diluidas, que en una solución muy diluida, en el soluto se comporta según la ley de Henry, mientras que el disolvente sigue la ley de Raoult, sigue la ley de Raoult. ¿Qué quiere decir esto? Ok. Por ejemplo, usted tiene una disolución al 0,000000025%, por decir algo. Así que el soluto de esa disolución va a comportar como una ley de Henry, pero el disolvente de esa disolución que tenemos a esa concentración tan baja, que va a estar tan diluida, se va a comportar como una ley de Raoult. ¿Quedó todo claro? Sí, Okay. Aquí tenemos ciertos gráficos en donde, por ejemplo, vemos que la acetona, por ejemplo, relaciona como acetona y cloroformo, donde vemos aquí una ley de Raoult, pero aquí también tenemos desviaciones que nos dan la ley de Henry. Sí. Ahora tenemos algo aquí más curioso, que dice que es que, ¿qué pasa si la disolución no es ideal? No es como que la ley de Raoult ya no funcione, o sea, no es como que si la ley de Raoult ya no sirve. O sea, la ley de Raoult puede seguir funcionando. Así que, ¿qué pasa cuando la solución no es ideal? Se conoce como la ley de Raoult modificada, que cuando la solución no es ideal, se debe incluir un factor de correlación de la ecuación de la ley de Raoult que se llama coeficiente de actividad, que es esta cosita aquí, esta cosa, esta Y rara, es el coeficiente de actividad, que es más efectivo, más preciso para los cálculos de equilibrio líquido-vapor. Entonces, esta coeficiente de actividad nos dice que es mucho más sencilla o hace que sea mucho más efectivo para cuando se haga cálculos de equilibrio líquido-vapor. ¿Qué es lo que va a pasar con esta coeficiente de actividad? Es que tenemos acá, como esta ley de Henry, esta ley de Raoult, en donde básicamente a la parte donde tenemos el coeficiente en estado líquido y la presión de saturación del componente que estamos trabajando, pues entonces le podemos multiplicar este coeficiente de actividad. Y que entonces en esta parte de acá también, cuando vemos como la constante de equilibrio, también se va a tener esta coeficiente de actividad. También se tiene que relacionar con esta coeficiente de actividad, que va a ser la de la presión de saturación también del componente que se está hablando. ¿Queda claro esto de la ley de Raoult modificada? sí, está claro. Ok. Ahora, aquí tenemos que es de coeficiente de actividad. El coeficiente de actividad se define como coeficiente de actividad o fugacidad de la especie y que sea la especie con la que se está trabajando en una solución entre la actividad o fugacidad de dicha especie en un estado de referencia ideal. O que aquí esto nos referencia con estados ideales, donde la actividad es la concentración efectiva aplicable de las soluciones líquidas que no son ideales. Eso quiere decir que la actividad que vamos a tener es la concentración que realmente es aplicable para las soluciones líquidas cuando vemos que no son ideales, cuando sabemos que una solución líquida no es ideal, cuando son dos componentes con distintos comportamientos químicos distintos, ejemplo, etanol agua. Y donde aquí en los gases es la fugacidad o la presión efectiva que cumple una función similar. Así que para los gases se va a relacionar con presiones, principalmente. Y para los líquidos se va a relacionar, y para los líquidos se va a relacionar con concentraciones para las soluciones.
Así que aquí tenemos esto, pero lo principal que vamos a ver es que ese coeficiente de actividad se puede determinar como el componente la fracción de en estados de vapor del componente por la presión total entre la composición en estado líquido del componente por la presión total. Y aquí aparecen varias posiciones que vamos a analizar de ese sistema después. Así que aquí también vamos a ver un poco lo que son cálculos en el punto burbuja y cálculos en el punto erosivo, en donde básicamente en el punto burbuja vemos que va a ser igual al punto donde aparecen las primeras burbujas, es decir, a los puntos donde aparecen las primeras fases gaseosas. Entonces vamos a tener que el componente de la fase gaseosa va a ser igual al componente de la fase líquida por la presión de saturación del componente, de la componente que se está trabajando, entre la presión total. Aquí también se puede hacer como que que también se puede hacer de esta manera, igualarlo de esta manera, y que también que la presión total, como ya se había comentado antes, va a ser igual a la sumatoria de los componentes que tengamos por la presión de saturación de ese componente. Así que la presión de burbuja, T y los XY conocidos, es una aplicación directa de las ecuaciones que permiten el cálculo de la presión total. Y la temperatura burbuja se requiere suponer dos o tres valores de temperatura para después interpolar. O sea, si nosotros tenemos para calcular el punto de burbuja, si nosotros nos piden calcular una temperatura, vamos a tener que suponer dos o tres valores más o menos de temperaturas para que después podamos interpolar entre ellas y poder determinar cuál sería la temperatura correcta. Eso no lo vamos a hacer por el momento, pero bueno. Ahora vamos con el punto de rocío, que el punto de rocío es básicamente la parte donde van a aparecer los primeros estados de fase líquido. Así que nos interesa determinar cuál es el estado líquido. ¿Cuál es la parte del estado líquido? ¿Cuál es la fracción molar del estado líquido? Perdón. Aquí tenemos que Y1, YXI va a ser igual a, a la presión molar de estado gaseoso por la presión total entre la presión de saturación del componente con el que vamos a estar trabajando. Así que, ¿ahora qué va a pasar? Que cuando nosotros hacemos una sumatoria de todos los X1, de todos los XY, de todos los valores de composición de estado líquido, nos va a tener que dar igual a 1. Así que esto es igual entonces a la presión total por Y entre presión de saturación I. Entonces, la presión total para un componente de residuo, vemos que por ejemplo la presión total para el punto de burbuja es igual entonces a la sumatoria de los XY por la presión de saturación de los X de cada componente I. Así que para este caso, para la presión total en el punto de residuo, va a ser 1 entre la sumatoria de YI, es decir, el componente de componente en estado gaseoso, entre la presión de saturación que tengamos de ese componente, de cada uno de los componentes. Y ahora, a diferencia de que, por ejemplo, en el punto de residuo, si se nos pide determinar la presión, donde las temperaturas y los G son conocidos, se puede aplicar de manera directa para determinar la presión total. Pero la temperatura de residuo también se requiere suponer ciertos valores de temperatura para después interpolar. Y de igual manera no lo vamos a hacer por el momento. Y nada más ahí tenemos. Así que aquí por el momento todo bien. Sí, todo bien. Okay. Lo siento si suena es que estoy tomando agua por mientras. Así que ahora vamos con la parte potencial química. Lo que vemos aquí principalmente es que para una mezcla de un multicomponente se cumple esta relación fundamental, en donde la diferencia de la energía libre de Gibbs es igual a menos
la entropía por la diferencia de temperaturas, más el volumen por la diferencia de presiones, por el potencial químico de cada uno de los componentes que tengamos, dependiendo de componentes, por los moles de ese componente. ¿Ok? Recordemos que en donde se conoce como potencial químico y la I es del componente I y se define de la siguiente manera. Así que el potencial químico es igual a como la derivada parcial de la energía libre de Gibbs entre la diferencia entre los moles que tengamos de cada componente. Pero para la delta G vamos a tener estos valores y se va a relacionar, digamos, de que, por ejemplo, potencial, digamos que si tiene 4, por poner otro más. Así que va a ser delta S por la derivada, bueno, la diferencia de energía libre de Gibbs va a ser igual a menos delta S por delta T más V por delta P más, digamos, sistema 4, así que potencial químico del componente 1 por los moles del componente 1. La diferencia de los moles que vamos a tener el componente 1. El potencial químico del componente 2 por los moles del componente 2. El potencial químico del componente 3 por los moles del componente 3. Y en el caso de que sea de 4 componentes, como ya he mencionado, habría que sumarle uno más, simplemente sería el potencial químico del componente 4 por los moles del componente 4. Y así con los demás, si el caso que tenga más. Así que, por ejemplo, el potencial químico, bueno, o sea, pues se puede tener que esto, ¿cómo se trabaja con el potencial químico? Como hemos estado hablando de él en algunos casos, por ejemplo, si tenemos que la diferencia de temperatura, de presiones es igual a cero, entonces tenemos un equilibrio mecánico. Si tenemos que la diferencia de temperatura es igual a cero, tenemos un equilibrio térmico. Pero si todos los valores de las sumas de cada uno de los potenciales químicos, de los compuestos que hayan de los compuestos que hayan, es igual a cero, eso quiere decir que tenemos un equilibrio químico, que puede ser la que haya con la ecuación química o que puede haber un equilibrio de fases también, que puede ser sin ecuación química. ¿Qué se refiere con equilibrio de fases? O que haya una mezcla. Porque, por ejemplo, podemos tener potencial químico, una reacción química normal, común y corriente, o el potencial químico de una mezcla que haya de ciertos componentes. Y si todo eso nos da cero, tenemos un equilibrio químico. Así que vamos a hablar de cómo se da esto en el equilibrio líquido-vapor, en donde dos fases, hay una líquida y otra gaseosa, en donde generar sus composiciones van a ser completamente distintas y en el equilibrio se cumple que los potenciales químicos son iguales, ¿ok? Así que en el equilibrio líquido-vapor, los potenciales químicos que tenemos son iguales. Así que el potencial químico de los componentes en líquido va a ser igual al potencial químico de los componentes en gaseoso, básicamente. Así que el criterio de fases, el criterio de equilibrio de fases, se debe cumplir de que todas estas, dependiendo de la fase que haya, tienen que ser igual a cero. ¿Ok? Así que, ¿qué se nos dice esto? Digamos que aquí tenemos las diferencias de fases de eh, sólidos. Así que tiene que ser igual a cero. Aquí tenemos los equilibrios de fases de líquidos. Así que todo tiene que ser igual a cero. Así que al ser estos ceros, cuando relacionamos estos dos, aquí, de los sólidos y los líquidos, nos va a dar igual a cero. Así que lo anterior se comenta que lo anterior solo es cierto si los potenciales químicos de cada componente I son iguales entre sí. Así que si el potencial químico del componente que tengamos es igual en estado fase, digamos, en estado sólido, líquido y gaseoso, pues va a ser entonces cero. Y que recordemos que tiene que estar a las mismas temperaturas y a las mismas presiones. ¿Cómo se puede utilizar todo esto que hemos estado hablando con una destilación? ¿Cómo se puede aplicar con una destilación? Por ejemplo, de que se necesite determinar cuánto se puede sacar de etanol, sí, por medio de una destilación. Así que se puede hacer de esta manera con potenciales y con todo lo que se estaba hablando antes. Así que
problema con criterio basado en el potencial químico y cambio de criterio. La forma típica para calcular el potencial químico, no hay solución ideal, el potencial químico va a ser igual al EV, el valor de EV, por la temperatura que tengamos, por el logaritmo natural de XY, que va a ser igual al logaritmo natural de la fracción molar del componente en estado líquido. En este caso, porque es una solución ideal. Así que esta fórmula tiende a menos infinito cuando XY tiende a cero. O sea, mientras este valor de XY se va haciendo menor, la fórmula va a tender en un gráfico como al menos infinito. Por lo que una fórmula alternativa del potencial químico es igual a que el potencial químico del componente es igual al potencial químico ideal. Por si no saben, esto significa potencial químico ideal a cierta temperatura más F por T por el logaritmo natural del coeficiente de actividad de ese compuesto. Y entonces, si vamos a ver que estos con potenciales químicos son iguales, entonces el coeficiente de actividad también tendrían que ser iguales. ¿Queda claro esto? Sí, Sí. Y bueno, esas son las fugacidades, perdón, coeficientes de actividad era la que estamos a hacer. Estas son fugacidades. Así que, para un gas ideal, tenemos que la fugacidad para un gas ideal es igual a la Y por la presión que tengamos, Y para el gas, Y del componente gaseoso por la presión, y para una solución ideal va a ser igual, va a ser aproximadamente igual la fugacidad, estas fugacidades que se están hablando acá, estos son valores de fugacidades, perdón por haberme confundido con coeficiente de actividad. Coeficiente de actividad es otra cosa, pero, o sea, son fugacidades. Este va a ser igual a la XY, va a ser aproximadamente igual por la presión de saturación del componente que tengamos. Y que combinando las dos obtiene la de Raúl, como hemos visto antes. Ahora sí tenemos los coeficientes de fugacidad, que para una sustancia pura va a ser la fugacidad entre la presión, y para una sustancia en disolución va a ser la fugacidad entre X entre Y por la presión. Vea que para una disolución vamos a tener que eso va a tener como una cosita aquí, y si no me equivoco, eso es porque eh, vemos que aquí es como que igualado y de esta manera no, o sea, es como que hay como un aproximado. ¿Quedó claro todo hasta el momento? sí. Ok, vamos con la propiedad parcial molar. Esto es algo curioso porque esto se explica, se utiliza mucho para hacer problemas. Así que se nos comenta que la propiedad parcial molar es algo intensivo y es una mezcla, se define como con esta derivada, donde la propiedad parcial molar de la derivada es parcial de la parcial molar entre la derivada parcial del moles del componente I. Así que representa la variación de total de M. ¿Qué va a ser M? Va a ser propiedades como el volumen, la entalpía, la energía interna, entre otras, con respecto al componente I que tengamos, manteniendo las variables constantes, o sea, como la presión, la temperatura y los moles se van a mantener constantes. Y M lo que se nos dice es que puede ser cualquiera de estas otras. M puede llegar a ser, por ejemplo, la energía interna, puede llegar a ser la entalpía, la entropía, la energía libre de Gibbs, el calor específico, entre otros. Así que para el volumen molar parcial, tenemos que hacer igual a la derivada del volumen de la que tengamos entre los moles del componente I. Y la energía libre de Gibbs va a ser igual a la energía libre que tengamos total entre la derivada de los moles del componente I, que este va a ser igual al potencial químico. Hay que tener en cuenta eso. Así que las propiedades molares parciales, dice que la relación entre la M, que son las propiedades,
de una distinta mezcla o solución y sus propiedades molares parciales es la siguiente, donde la propiedad molar parcial de la operación de la propiedad molar parcial es igual a la sumatoria de los moles multiplicado por la propiedad molar parcial que tengamos en la disolución. Que hace que, por ejemplo, si tenemos que la propiedad molar es la entalpía, por ejemplo, la entalpía. Así que la entalpía total va a ser igual a la sumatoria de los moles de cada uno de los moles de cada componente por la propiedad molar o parcial de la entalpía, por la entalpía parcial que va a tener ese componente en específico. Así que nótese que en general la propiedad total de una mezcla no será igual a la suma ponderada de las propiedades de los compuestos puros, lo que nos diría lo de sentido común, básicamente. O sea que la propiedad total de una mezcla no va a ser igual a una suma de las propiedades que serían si los componentes son puros. O sea, en una mezcla puede haber distintos valores. Existen tres tipos de forma distinta para la total para una solución M, la propiedad parcial molar para una intensiva que va a ser para una MI y para una sustancia pura que va a ser igual de manera MI que por ejemplo también tenemos que X por DI puede haber una ecuación donde todo esto se relaciona igual a cero, dependiendo de la propiedad parcial molar. ¿Todo esto queda claro? Sí. Ok. Así que la propiedad parcial molar para una mezcla binaria, por ejemplo, la total va a ser igual a la X del componente uno por la propiedad parcial molar del componente uno más las de los dos. Así que haciendo derivadas y diferencias, donde x1 y x2 va a ser igual a cero y la diferencia entre x de x1 más la diferencia de x2 va a ser igual a cero, eso va a ser igual a uno. Así que de esta manera podemos ver que la propiedad parcial molar de un componente 2 va a ser igual a la propiedad molar exacta total menos la, el valor de x1 del componente uno por la diferencia de la propiedad parcial molar entre la diferencia del componente uno que tengamos en total. Y que también puede ser este mismo caso, pero si el caso que se necesite M2 la propiedad parcial del componente 2 pues entonces va a ser con la propiedad parcial molar del componente uno pues entonces va a relacionar con x2 en vez de con x1. ¿Queda claro esto? Sí, todo claro. Okay. Voy a intentar ir un poco más rápido porque ya casi nos quedamos sin tiempo. Así que, por ejemplo, tenemos casos como valores de dilución infinita. Cuando x1 es igual a cero, se dice que la especie 1 está en dilución infinita y que tiene un valor de m por propiedad parcial molar 1 va a ser igual como extendiendo infinito. Similarmente, cuando x1 está igual, vale uno, se dice que la especie 2 está en una disolución infinita, porque entonces si la x1 vale uno, la x2 va a valer 0, así que va a tener una dilución infinita y va a ser de esta manera como esta parte. Aquí vamos a hablar ahora de componentes de actividad, que por ejemplo aquí tenemos la fugacidad en un estado normal o estandarizado típicamente, recordando que esta es fugacidad estándar y esta es la fugacidad del componente que estamos trabajando y este es el valor de actividad. Recordemos que la propiedad de esta actividad ya lo hemos estado hablando anteriormente, que es como una propiedad comodín que puede tomar distintos valores según el caso. Y para clases ideales puede ser, por ejemplo, YI para una disolución líquida ideal puede ser igual a un XI. Y en caso de que un material puro en disolvente es igual a cero, es igual a uno, perdón. Aquí tenemos de dónde salen esas actividades, pero principalmente son relacionadas con potenciales químicos estándares, que por ejemplo aquí tenemos lo que se había hablado antes, de una fugacidad de un compuesto A,
Así que el estándar, potencial químico estándar va a tener una constante más por la fugacidad del componente A. Se resta en ambos casos, nos da esta actividad, este valor de actividad que tenemos que el potencial químico es igual al potencial químico estándar más R por T por el logaritmo natural de la actividad. Y la actividad puede estar aplicada también para la ley de Raoul, si por ejemplo si tenemos la presión del disolvente entre la presión, donde A por ejemplo es un disolvente, entre que la presión del disolvente entre la presión de saturación de ese disolvente, la presión de vapor de ese disolvente, en donde la presión A y la presión de vapor P son aproximadamente fugacidades a baja presión. Por ley de Raoul, XPA es igual a XA por PA, por PA, para la presión de saturación. Entonces la actividad se reduce a que la actividad en estos casos puede ser igual a XA. O sea, el componente A, el valor del componente A. Y para la ley de Henry, digamos que va a tener esta manera de un soluto en donde tenemos la presión del componente B y esto sería la constante de Henry, donde la presión son aproximadamente fugacidades a baja presión, como la ley de Henry. Tenemos que la presión B es igual a B por la constante G, a XB por la constante de Henry, entonces la actividad se reduce a que la actividad es parecida a XB. Voy a intentar ir un poco más rápido. Aquí tenemos ahora lo del cálculo de coeficiente de actividad. El coeficiente de actividad podemos tener que es la actividad entre el componente I que estamos trabajando. Entonces todo se puede relacionar con la fugacidad entre el componente I, cuál sea el componente I que se está utilizando, por la fugacidad estándar. Así que esto se usa con fases líquidas y sólidas, pero no con gases. Son adimensionales y son factores de conversión para las soluciones no ideales. En donde, por ejemplo, si ese coeficiente de actividad que estamos viendo acá es mayor que K1, las desviaciones son positivas, o sea, se ve con una pancita como para acá. Y si es menor a 1, va a ser negativa, que se va a hacer entonces con una pancita como para acá. Si tiene alguna duda, nada más me freno, ¿ok? Porque si voy a intentar ir un poco más rápido. Así que el equilibrio químico y la actividad. Tenemos que estrictamente el equilibrio químico se debe plantear en términos de actividades, porque esto nos da ciertas ventajas, porque por ejemplo sale de manera natural la dependencia con las presiones parciales en los gases y la dependencia con las concentraciones o fracciones molares en líquidos. Y sale de manera natural la presencia de una presión estándar P0 como una concentración estándar de C0, que recordemos que son para que sean adimensionales. Perdón. Así que vamos con propiedades en exceso. ¿Qué es una propiedad en exceso? Una propiedad en exceso se define como una propiedad como la diferencia entre el valor real de la propiedad para una solución y el valor que tendría como una solución ideal de las mismas. Okay. ¿Qué significa eso? Que lo que hay en exceso es, por ejemplo, nosotros tenemos, no sé, la energía libre de Gibbs, ideal. Nosotros tenemos la energía libre de Gibbs ideal. Pero nosotros hacemos el cálculo y nos da una energía libre de Gibbs en valor real. Así que lo que hay en exceso es básicamente esa diferencia. Y las propiedades molares a partir del exceso puede ser la propiedad molar de exceso va a ser igual a la propiedad molar del componente I, de la propiedad parcial del componente I, menos la propiedad parcial de ideal del componente I, pero de manera ideal. Aquí tenemos ciertos ejemplos de ciertas relaciones donde se puede relacionar, por ejemplo, la energía libre de Gibbs en exceso y los coeficientes de actividad. De esta manera acá, donde me voy a ir básicamente a esta parte de acá, donde nos dice que la energía libre de Gibbs en exceso es igual a R por T por el logaritmo natural de la actividad. Así que relación de una sumatoria de la energía libre de Gibbs en exceso va a ser igual de esta manera,
en donde puedes tener por la parte de XY y por la parte de GY, que va a ser dependiendo del componente en estado líquido, pero también podemos ver en estado gaseoso, que es igual a R por T, por el logaritmo natural de XY, por el logaritmo, digo, por la sumatoria de XY, por el logaritmo natural del coeficiente de actividad. Y tenemos también esta ecuación de Gibbs-Turner, que cuando son T y P constantes, que presión y temperatura constantes, la sumatoria de esto de aquí va a dar igual a cero. Una solución regular es que en aquella solución cuya entropía en exceso es igual a cero, la entropía en exceso no es cero y se modela así para una mezcla binaria, por ejemplo con Henry. Que eso recordemos que es la coordenada de reacción y de que la Henry en exceso entre n por la coordenada de reacción. La energía libre de Gibbs en exceso es igual a la entalpía en exceso menos la temperatura. Digo, esto es la entalpía, pero menos la temperatura por la entropía en exceso, tiene la misma fórmula. Este modelo genera las fórmulas de Margulis, perdón, en un parámetro para las coeficientes de actividades que vimos en la ley de favor modificada. Esas son las que se había comentado antes, que se hacían como es unas suposiciones, estas son, básicamente. Así que, ¿cómo es una estrategia de cálculo para un equilibrio químico? Primero que todo, vamos a tener la ley de Raoul, o vamos a tener la ley de Raoul modificada, que vamos a tener el coeficiente de actividad, y vamos a tener, en caso de que sea equilibrio una solución no ideal, vamos a tener coeficientes de actividades y vamos a tener ese tipo de disoluciones o modelo gamma pi, básicamente. Y para una fase líquida, algo que se nos establece es que una energía libre de Gibbs en exceso va a tener este tipo de fórmula, donde va a tener el X del componente 1 por el logaritmo natural del coeficiente de actividad del componente 1, más la X1 para las X2 para el coeficiente de actividad del componente 2. Se hace siempre, se establecen las funciones termodinámicas donde estas partes de energía de exceso, donde recordemos que la ley de Raoult modificada con el coeficiente de actividad es igual a Y por la presión entre X y por la presión de saturación dependiendo del componente. Así que por conveniencia sabemos que ¿por qué se utiliza esta fórmula para la energía libre de Gibbs en exceso? Esta fórmula acá. Porque ella relaciona estos ambos coeficientes de actividades. Porque esta es la energía libre de Gibbs en exceso entre R por T, pero esta fórmula de aquí, esta que tiene la XY, multiplicando la XY y la X1 y X2, relacionan los coeficientes los logaritmos naturales de los coeficientes de actividad. Es por eso que se utiliza esta otra. Aquí tenemos ciertos ejemplos en donde se puede mostrar con gráficos. Aquí vemos que la energía libre de Gibbs en exceso entre RT tiene esta fórmula, pero entre la energía libre de Gibbs en exceso entre X1 y X2 por FT relaciona también los coeficientes de actividad, por lo que se prefiere utilizar esta que tenemos acá. Aquí tenemos ciertas cosas que se muestran en los gráficos. Aquí tenemos ciertos modelos también que se han conocido. Por ejemplo, los modelos de Margulis con dos parámetros, que va también a tener también las actividades. El modelo de Bandlar, que es una ecuación muy utilizada por su flexibilidad para determinar energías libres de Gibbs de exceso. Básicamente, estos son modelos que se utilizan para determinar energía libre de Gibbs de exceso. Y aquí tenemos estos ejemplos y aquí tendríamos toda la presentación. ¿Alguna duda sobre todo? Todo claro. Ok. Así que terminaríamos por hoy porque ya no es más tiempo. Así que voy a dejar de grabar y ya casi le paso lo del otro. Ok.